Bueno, pues vamos a acercarnos de nuevo a la palabra y es una oportunidad también el poder glorificar. Damos gracias a Dios por nuestros jóvenes, ¿verdad? Que se están esforzando y están ahí bendiciéndonos con la alabanza y están disciplinándose, porque lo que aquí ahora es un ratito, pero luego requiere horas de ensayo y de prepararse y de esforzarse, así que damos gracias a cada uno de ellos por su esfuerzo y ver que están evolucionando también. Algunos van tocando ya hasta teclado, ¿no? Así que es una bendición ver cómo estáis ahí también pues sirviendo al Señor, porque es una manera de poder evidentemente poner nuestros dones y nuestros recursos y talentos en manos de Dios para que Él los use. Así que nos alegramos por ello y damos gracias a Dios por vuestras vidas también. Amén. Muy bien, pues seguimos de nuevo con la palabra y tenemos la oportunidad de acercarnos a ella para que ella siga hablándonos y siga Dios usándola para nuestras vidas, y algo que es tan necesario para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que creen en Jesús, que han entregado su vida a Él y que quieren seguir conociéndole y que quieren seguir agradándole. Entonces es una oportunidad y es una necesidad para nuestras almas. Así que vamos a acercarnos al libro de Gálatas, como es el que estamos estudiando. Llevamos los últimos meses, sabéis que he estado compartiendo acerca de Gálatas y vamos a seguir en esta mañana hablando de Gálatas desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a ir viendo cómo Dios está hablándonos también a través de este texto. Pablo, en los versículos anteriores, sobre todo en los capítulos 3 y lo que llevamos del capítulo 4, ha estado exhortando a los propios gálatas. ¿Os acordáis que una de las cosas que estaba ocurriendo entre los gálatas es que estaban alejándose, se estaban deslizando del mensaje de la fe, de confiar en Cristo y de confiar en su obra? Se estaban deslizando, se estaban desviando hacia confiar en las obras que ellos podrían hacer y que evidentemente tenía que ver con las obras que le estaban proponiendo los judaizantes, esos falsos maestros que les estaban diciendo que por cumplir una serie de obras, una serie de legislaciones, pues podían alcanzar la salvación. Decían que Cristo estaba muy bien, pero además hacía falta el cumplimiento de una serie de normas que serían las que les llevarían a alcanzar la salvación. Y Pablo está luchando contra eso y lo está haciendo beligerantemente, con mucha pasión. Tanto que hay momentos en los que Pablo está exhortándoles, y además muy seriamente, a los Gálatas, ¿no? En el capítulo 3 y parte del capítulo 4 vemos el talante de Pablo ahí es exhortador, es ese trato pastoral, porque está temiendo el camino que están siguiendo los Gálatas y que evidentemente el peligro es que se abandonen por completo a Cristo. Y eso es lo que Pablo está tratando, evidentemente, de dirigirles para que no se vayan, no abandonen a Cristo, abandonen esas falsas enseñanzas que les están enseñando los judaizantes y vuelvan de nuevo a Jesús con todo su corazón. Claro, esa situación puede que haya provocado cierta tensión entre la relación entre Pablo y los propios Gálatas. Y eso es de lo que en un sentido ahora también va a hablar Pablo, de su relación, la relación entre Pablo y los Gálatas, en estos versículos que vamos a ver ahora a continuación. Pablo va a ver cómo esa relación suya con los Gálatas se ha visto afectada por la influencia de los falsos maestros, de los judaizantes. Y él va a hablar sobre eso en este momento. Y para aquellos que están esperando la pregunta, ¿qué o quién está influyendo tu vida? Todos somos influidos. El que diga que no lo es, se engaña.
Todos tenemos una influencia en nuestras vidas, de un lado o de otro, pero todos tenemos influencia. ¿Cuáles son esas influencias que hay ahora en nuestras vidas? ¿A dónde nos dirigen esas influencias? ¿O cómo nos ayudan o nos perjudican? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es la influencia de alguien que ama de verdad? ¿Cómo es la influencia de alguien que ama de verdad a otro? ¿Cómo es? Bueno, Pablo va a estar hablando de estas cosas, de esas influencias, y es lo que me gustaría que viéramos. Vamos a leer el texto, versículos 12 hasta el 20, dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Porque, 4, Gálatas 4, versículos 12. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Vamos a orar un momentito. Permitidme que pidamos la ayuda del Señor. Señor, queremos pedirte que tú nos sigas hablando por tu palabra, que ella siga siendo ese instrumento que tú quieres usar para bendecir nuestras vidas, para edificar nuestra vida, edificar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, nuestra dependencia de ti, desarrollar el carácter que tú quieres, el que evidentemente tú estás buscando en nosotros, que es el tuyo mismo. Señor, queremos rogarte que tú ayuda en esta mañana. Queremos pedirte que tú nos bendigas en esta mañana. Úsame, Señor, ayúdame en mi torpeza y guíame. Espíritu Santo, guía mis palabras. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, prepara nuestros oídos para recibir tu verdad y dejar que tu palabra siga forjando y formando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentimientos, todo lo que somos, y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Pablo empieza llamando a los discípulos, a los gálatas, a que sigan ejemplos fieles a Cristo. Eso es lo que va a decir. Y el ejemplo que él va a utilizar, evidentemente, es el suyo, propio, porque ha sido precisamente testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que evidentemente ahora va a decir. Versículos 12. Dice: os ruego, va a apelar a su corazón, a los hermanos, ¿no? y a su voluntad, y les va a decir: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Que os hagáis como yo. En otros textos de las Escrituras va a utilizar otra expresión diferente pero similar. Capítulo 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí. Es una idea similar, expresada con otras palabras, pero la idea es lo mismo. Sed imitadores de mí. Es decir, lo podríamos resumir con otra palabra, con otra expresión. Seguid mi ejemplo. Seguid mi ejemplo. O sea, Pablo está llamándoles a que
tengan en cuenta ese ejemplo, a que puedan realmente seguir lo que han visto en él, lo que han podido experimentar, recibir de él. Y Pablo está queriendo, evidentemente, que los discípulos puedan seguir esos buenos ejemplos. Pablo ha sido ejemplo de muchas maneras, por su mensaje. Ha sido fiel a lo que Dios quería que enseñara. Lo fue fiel a la verdad y por lo tanto fue lo que enseñó. Y eso es precisamente una de las muestras que evidentemente hace que Pablo sea alguien a seguir, a imitar, a seguir su ejemplo, por lo que enseñó. Pero no solo por lo que enseñó, también por lo que vivió. Su vida fue una muestra de fidelidad a Cristo, ¿o no? O sea, ¿por qué? ¿Alguien podría pensar en algo? Bueno, hay muchas cosas, pero uno especialmente, por sus sufrimientos. Por sus sufrimientos. Por los que estuvo dispuesto a seguir fielmente a Cristo por agradar y para la gloria de Dios. Nadie sufre por algo que no está convencido, ¿verdad? Sufres por algo que estás absolutamente convencido y estás dispuesto a dar tu vida porque crees y eres fiel a aquel que te ha llamado. Pablo lo ha sido. Toda su vida ha sido un ejemplo de fidelidad. Y su vida ha sido una disposición a buscar a Dios, a agradarle, a querer seguirle, a buscar que otros sigan a Jesús y que le agraden. Su vida ha sido un ejemplo para seguir para nosotros. Sí. Y un ejemplo para los Gálatas también. Pablo ha sido un ejemplo, precisamente porque su vida estaba mostrando. A veces podría pensar a alguien que hubiera detrás de esto como cierto orgullo por parte de Pablo, ¿no? Diciendo, sed como yo, o sea, que os hagáis como yo. A algunos oídos pudiera sonar esto como si fuera orgullo de parte de Pablo, decirle, el que esté diciendo, imitadme a mí, ¿no? Como yo a Cristo. No es orgullo lo que hay ahí. No es orgullo. Porque lo que hay en el corazón de Pablo no es la idea de que él ha llegado a la perfección, de que ya es como Cristo en todos los sentidos. No está hablando de eso, no está diciendo que él ya ha llegado a la perfección, de que no tiene más que aprender, que ya él es completamente y absolutamente santo. Pablo no está diciendo eso. No está diciendo eso. De hecho, si vamos a Filipenses, en el capítulo 3, una de las cosas que va a resaltar Pablo de sí mismo es precisamente que está en reformas. Tiene aquí el cartelito, ¿verdad? Estoy en reformas. Cada uno de nosotros lo tenemos que llevar, estamos en reformas. Pablo reconoce, es consciente de que está precisamente en ese proceso. Si vamos a Filipenses, en el capítulo 3, a partir del 12, dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Me encanta ese verbo ahí. Porque lo que está diciendo Pablo no es que ya es perfecto, no es que ya lo ha alcanzado, sino que está en el proceso de que Dios siga completando su obra en él. Así estamos tú y yo. Así estamos todos los que hemos conocido a Jesús y estamos siguiéndole. Estamos en ese proceso. Pablo, evidentemente, había madurado, había crecido. Dios había hecho una obra especial en él y a través de él. Y había aprendido muchas lecciones. Era un hombre de talla espiritual alta, por lo que Dios había hecho en su vida, por cómo Dios lo había llamado, cómo Dios lo había estado bendiciendo, cómo Dios lo había dirigido, cómo Dios estaba permitiendo que sufriera tantas cosas que nosotros no hemos sufrido ni la mitad de lo que él está sufriendo o sufrió. Y todo ese proceso hizo que él realmente fuera consciente de esa realidad. Una, que está en reformas. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo está en el proceso, está en reforma, lo reconoce, sabe que no ha llegado a la meta de la perfección. Por eso, pero a pesar de eso, dice lo siguiente en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pablo reconoce que está en ese proceso, pero él lo que está queriendo es también mostrar y ayudar a los discípulos de Gálatas, de Galacia, que puedan aprender lo que él ha aprendido de Cristo, lo que ellos ven de Cristo en su propia vida, ellos puedan seguir ese ejemplo que ven en el propio Pablo. Porque Pablo ha ido aprendiendo toda una serie de lecciones, ha ido aprendiendo toda una serie de vivencias, de transformaciones en su propio corazón. Y todo eso que el Señor ha ido haciendo en su vida es precisamente lo que Pablo está diciendo, aprended de mí. Lo que veis de Cristo en mí, aprendedlo, imitadlo, seguidlo. Seguid mi ejemplo. Y eso es parte de lo que el Señor está llamando a los discípulos, a los creyentes también. El Señor nos llama a nosotros también a seguir esos buenos ejemplos, fieles a Cristo, que evidentemente nos van a ayudar en nuestro proceso también de crecimiento, de desarrollo, de avance. Y eso es lo que encontramos en la vida de Pablo. Y eso es lo que la palabra nos dice de diferentes maneras. En el capítulo 13 de Hebreos hay un texto también donde habla precisamente del hecho de imitar la fe de otros, de seguir el ejemplo de otros. Hebreos 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, e imitad su fe. De nuevo habla de imitar la fe de otros, que nos transmiten ejemplos que evidentemente que surgen de la palabra. Vidas que evidentemente están de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso son lo que en un sentido también encontramos en textos como en 1 Tesalonicenses. Si vamos al libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, encontramos también cómo los propios tesalonicenses fueron imitados e imitadores. Mirad lo que dice el texto en el capítulo 1, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los propios tesalonicenses han sido imitadores de Pablo y de Cristo. Y a la vez ellos han sido ejemplos. O sea, son dos términos distintos, pero al final la idea es la misma. Reciben un ejemplo y transmiten ese ejemplo a otros. Y eso es parte de lo que el Señor está evidentemente queriendo que también nosotros podamos experimentar, aprender de esos buenos ejemplos, fieles ejemplos a Cristo. Y es parte de lo que nosotros tenemos que considerar. En concreto también hay un aspecto en este texto de Gálatas en el que Pablo está queriendo resaltar esa fe que persevera a pesar de las situaciones diversas de la vida o de las influencias diversas en la vida. Porque Pablo, mirad lo que dice a continuación el texto, que viene, el mismo versículo nos va a revelar esa idea. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Esto es un poco rebuscado, pero la idea es que al final lo que estaba ocurriendo es que Pablo, en el pasado, abandonó la ley, abandonó el judaísmo para hacerse como si fuera un no gentil, o como si fuera un gentil, sin ese sometimiento a la ley y entregarse a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que están haciendo los propios Gálatas es a la inversa. Están abandonando a Cristo para volverse a la legislación.
a la ley, al judaísmo. No sé si me estoy liando, pero lo que quiero es resaltar, es que Pablo lo que está queriendo resaltar es que sigan ese ejemplo de perseverancia en Cristo, que no sigan a aquellos maestros judaizantes que están tratando de arrastrarles, sino que sigan ejemplos como el suyo, que es un ejemplo evidentemente de fidelidad a Cristo. Y eso es parte de lo que evidentemente vemos a lo largo de la Escritura, el llamado de que los creyentes sigamos buenos ejemplos. La Escritura nos dice que tenemos registrado las vidas, hechos, obras y pecados de muchos creyentes a lo largo de la historia para que aprendamos de ellos. Y no se ha registrado solo las grandes obras milagrosas y portentosas de fe. También están sus debilidades para que también aprendamos de ellos. Todo eso está siendo ejemplo para nuestras vidas. Porque lo que el Señor está diciéndonos, y creo que la lección que podemos aprender de este texto de Pablo, es que tenemos que aprender de esos buenos ejemplos que hay a nuestro alrededor también. Ejemplos imperfectos. Ser ejemplo no significa ser perfecto. Ser ejemplo significa perseverar en fe en Jesús y buscar que el Señor siga transformando nuestras vidas y siendo el Señor de nuestras vidas, a pesar de nuestras debilidades. Y podemos aprender, y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Podemos aprender de Abraham. Podemos aprender de un hombre imperfecto, porque Abraham fue perfecto siempre en su fe, fue siempre ideal, fue siempre un hombre intachable. No lo fue. Hubo varios momentos en los que le dice a Faraón, en un momento, en el capítulo 12 de Génesis, que Sara era ¿qué? Era su hermana. Y luego el Señor permite que todo se reconduzca, se den cuenta y digan, no, que no va a ser que nos caiga a nosotros la del pulpo. Y no, y esa situación se arregló. Pero Abraham, ¿qué fue? ¿Un hombre perfecto? No, pero ¿es modelo de fe para nosotros? Sí, sigue siéndolo. Y Dios lo ha utilizado. Después, en el capítulo 22, vemos a ese mismo Abraham, ¿haciendo qué? ¿Os acordáis? Génesis 22. ¿Entregando a quién? A su propio hijo. El hijo de la promesa. Expresando tremendamente lo que es la fe. Eso es parte de lo que nosotros también, evidentemente, tenemos que considerar. Tenemos en las Escrituras muchos ejemplos. Tenemos incluso alrededor nuestro hombres y mujeres de fe. ¿Verdad que sí? Que son ejemplos, son testigos fieles de Cristo, a pesar de sus imperfecciones. Las hay. La otra pregunta, ¿tú puedes decir lo mismo que Pablo? Sed como yo. ¿Podrías decirlo? ¿Qué piensas? Quizás nos sentimos que no somos capaces de decir esa expresión, quizás porque a veces vemos solo nuestras debilidades como creyentes, que son reales y están ahí. Pero también es cierto que cada uno de nosotros como creyentes auténticos podemos expresar nuestra fe, vivir nuestra fe, y hay lecciones que hemos aprendido en nuestras vidas que otros pueden aprender de nosotros también. Y cada uno de nosotros somos influencia para otros. Nuestro reto es que nuestra influencia sea mayormente una influencia fiel a Cristo. Nuestro reto es seguir creciendo, seguir conociendo al Señor, para que nuestras vidas sean de ejemplo a otros que están a nuestro alrededor, que quizás no conocen a Jesús y necesitan conocer a alguien que conoce a Jesús y lo está siguiendo. Cada uno de nosotros tenemos ese reto y tenemos ese llamado. Y somos, por lo tanto,
también, en cierta medida, ejemplos para otros. Que el Señor nos ayude a ser ejemplos fieles a Cristo. Amén. Cada uno de nosotros somos misioneros, testigos de Cristo. Estamos llamados a anunciar a Jesús a nuestro alrededor, con nuestras vidas, pero no solo con nuestras vidas, también con nuestras palabras. Y eso es parte de lo que el Señor está recordándonos también en esta mañana a través de este texto. Y me gustaría animarte también a leer un pequeño versículo del Salmo 119, el verso 63, que dice lo siguiente. Dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto ahí? Compañero soy de todos los que te temen. Pégate como una lapa a aquellos que te ayudan a crecer en tu fe, que fortalecen tu fe, que alientan tu compromiso con Jesús, que te ayudan a ser fieles con Cristo. Pégate, porque eso es lo que también la palabra nos enseña y nos ayuda. Y necesitamos la influencia de otros que nos van a ayudar a seguir al Señor fielmente. Y eso es parte de lo que evidentemente Pablo también está queriendo resaltar aquí cuando dice que os hagáis como yo. Pegaos a mí, aprended de mí también. Él está diciéndolo, siendo consciente de sus limitaciones, evidentemente. Y Pablo va a seguir ahondando en el estado de esa relación de los propios Gálatas con él y viceversa, en estos versículos que vienen a continuación. En estos versículos vamos a ver un antes y un después. Un antes y un después. Mirad lo que dice el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La relación que Pablo ha tenido con los Gálatas en un principio fue muy buena, fue una relación muy cercana y evidentemente una relación de la que disfrutaban. Y eso es parte de lo que encontramos en esos versículos que está Pablo recordando. Pablo recuerda que cuando él llegó, que por cierto, ¿llegó por qué? ¿Por un proyecto misionero a Galacia? No llegó por un proyecto misionero, llegó por una enfermedad, dice el texto. ¿No? Mirad lo que dice. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. A veces hay situaciones en nuestras vidas que no son las que nosotros tenemos prevista y no queremos. A veces son esas situaciones las que Dios permite y usa para cumplir sus propósitos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y Dios recondujo esa situación. ¿Dios no tenía control de la enfermedad de Pablo? Claro, pero ¿qué es lo que hizo? La recondujo, la utilizó. ¿Para qué? Para que otros escucharan el Evangelio. ¿Cuántas situaciones nosotros podamos estar sufriendo, viviendo, para que otros descubran a Cristo y conozcan a Cristo? ¿Hay así? ¿Está ocurriendo en nuestras vidas? ¿Está ocurriendo en tu vida? Es parte de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y la pregunta muchas veces de esas situaciones que estamos pasando no es tanto ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando estamos expresando el por qué, al final estamos expresando ¿qué? Una queja, ¿no? Una queja de nuestro corazón, de nuestra alma. Y la cuestión es, y quizás lo que a veces en medio de esas situaciones Dios está diciéndonos es, no te preguntes por qué, es para qué, es para qué. Porque eso fue lo que ocurrió en la vida de Pablo, que el Señor lo utilizó para evidentemente alcanzar a los Gálatas a través de esa situación. Además,
¿Cómo fue ahora describiendo Pablo la relación de ellos? Va a hablar de que a pesar de esa enfermedad no me despreciasteis ni desechasteis, ¿no? Es como si estuviera diciendo, oye, que la enfermedad que yo tenía era para que me dierais de lado, para que no os quisierais juntar conmigo, vamos, como que algo había en su enfermedad que rechazaba, despegaba a los demás. ¿Y qué es lo que hacen los gálatas? Todo lo contrario. Lo reciben con amor, con cuidado, lo reciben con tanto anhelo que dice el texto que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, había tal encanto por lo que Pablo estaba anunciándoles, había tal pasión por haber conocido a Cristo, y evidentemente lo que está mostrando es el profundo amor que había también en los propios gálatas hacia Pablo. Y mirad lo que dice en el versículo 15, en la segunda parte, dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Qué intenso es la expresión. Intenso el amor de los propios gálatas. Muchos piensan que lo que estaba ocurriendo era una enfermedad que estaba teniendo en los ojos Pablo y que por eso está utilizando esa expresión, pero que a la vez la expresión lo que quiere resaltar es el profundo amor que los gálatas tenían hacia Pablo. Esa era el antes en su relación, y eso es precisamente lo que Pablo está resaltando. Pero esa relación de amor intenso entre Pablo y los gálatas ha cambiado. Las cosas han cambiado, ya no es igual. Algo ha ocurrido ahí. Y viene a expresarlo a partir del versículo 15. Y en el versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está ese amor del principio? Es decir, se ha esfumado, ya no está. Ya no hay esa sintonía, esa relación, esa buena relación entre Pablo y Gálatas. ¿Qué es lo que hay ahora? Una situación reacia por parte de los gálatas hacia Pablo. Hay como una situación tensa, una situación que él va a reflejar o a expresar en el versículo 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, la relación ha tornado de ser una relación buena, saludable, una relación edificante, a ser una relación tensa, distante, fría. Ha cambiado la relación. Ha habido ahí. A veces las relaciones pasan por ciertos momentos, ¿verdad? Etapas que se hacen complicadas, se hacen difíciles. Eso es parte de nuestra realidad humana. Estamos en el proceso de aprendizaje. Pero evidentemente hay aquí una causa y unas razones de que esas relaciones ahora no sean las mismas que han habido en el pasado. La pregunta que hace Pablo es interesante, y la pregunta es ¿por qué hace esa pregunta? La del versículo 15. Mirad lo que está preguntando. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Qué es lo que le está preguntando a los gálatas? Le está preguntando que dónde está que han perdido su contentamiento por Cristo y por Pablo, evidentemente. Han perdido ese gozo, esa alegría por el Evangelio, han perdido ese gozo por Cristo, esa pasión por el Señor y evidentemente por su siervo, la han perdido, ya no la tienen. Ahora están apasionados, ¿por qué? Porque la idea es que si ya no están apasionados por esto, ahora están apasionados por otra cosa. ¿Qué es la pasión que hay en sus corazones? El seguir las doctrinas de los falsos maestros. Y esas falsas doctrinas tienen que ver con ese legalismo que de algún modo produce también satisfacción en el corazón de las personas.
¿Sabéis por qué? Porque el legalismo produce satisfacción, ¿eh? Vamos a decir lo que produce orgullo también en el corazón de la persona. Porque piensa que es mejor que otros, que no cumplen esa serie de leyes. Entonces, la satisfacción pasa de estar satisfechos, gozosos en Cristo y en el mensaje que Pablo está trayendo y en su relación con Pablo, con el apóstol de los gentiles. Ahora su satisfacción pasa a estar basada en ellos mismos, en el cumplimiento de una serie de legislaciones judías que les van a hacer mejores que otros. Por eso Pablo está utilizando la pregunta esa. Él les está diciendo, el problema de fondo de lo que está ocurriendo es que han dejado de mirar a Cristo como la auténtica pasión, gozo de sus vidas. Al perder esa pasión, evidentemente, ahí entra otra serie de factores y tienen que ver con lo que Pablo va a decirles a continuación en el versículo 16. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Toda esa relación, creo que, no sé si estoy pudiendo ayudaros a captar la idea que hay ahí detrás, pero lo que está ocurriendo es que Pablo ha tenido que exhortarles por su alejamiento, ¿verdad? Porque se han ido alejando del Evangelio, se han ido alejando de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Advertirles. Oye, os estáis equivocando, ese no es el camino. Y todo el rato ha estado diciendo que precisamente a los Gálatas eso, que se han estado equivocando. Y los Gálatas han desarrollado como ese sentimiento en sus corazones de que Pablo ya no está siendo bendición para sus vidas. ¿Por qué? Porque se han ido alejando de Cristo. Al alejarse de Cristo empiezan a haber toda una serie de consecuencias y efectos. Una de las cosas que estaba meditando sobre este texto, que quizá puede ser muy rebuscado o no sé, complejo ahora mismo de expresar todo lo que quiere decir, es cuando nosotros nos alejamos de Jesús, nuestras relaciones se ven seriamente afectadas. Esto es importante. En la medida que nosotros nos alejamos de Cristo, de su cercanía, de su dependencia, de sentir satisfacción por Él, de encontrar en Él la alegría de nuestras vidas, en la medida que nosotros nos alejamos de Él, enfriamos nuestra fe, nuestras relaciones se van a ver afectadas, indiscutiblemente. Y creo que eso es parte de lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas. Y creo que esa es una lección que tenemos que seguir recordando. Nuestras relaciones serán bendecidas en la medida que nosotros estamos dependiendo de Cristo y Cristo está siendo el centro de nuestros corazones. En la medida que Cristo es el gozo de nuestras vidas, es la pasión de nuestros corazones, nuestras relaciones se van a ver bendecidas. Nuestras relaciones se van a ver fortalecidas. ¿Y nos ocurre o no? Nos ocurre en nuestras amistades, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Ocurre. En la medida que Cristo no está dominando nuestros corazones, nuestras púas, como los espinos, se hacen más grandes. Y nos pinchamos más. En la medida que estamos cerca de Cristo, nuestras púas pierden su fuerza, no van pinchando tanto. Y estamos evidentemente capacitados, y estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para seguir creciendo en nuestra relación. Como matrimonios, ¿qué es lo que necesitamos? Permitir que Cristo esté en el centro de nuestras relaciones. Sin Cristo en el centro de nuestras vidas, nuestros matrimonios
van a ser un desierto, un caos, conflicto tras conflicto. Cuando Cristo entra en medio de nuestras relaciones, ¿sabéis lo que hace? Ayudarnos a perdonarnos, ser pacientes, soportarnos, bendecirnos, ser transparentes. Hay muchas cosas que cuando viene Cristo al centro de nuestros corazones, afecta nuestras vidas y nos ayuda, nos facilita las relaciones, nos prepara para relacionarnos con otros. Porque las relaciones no son fáciles. Porque yo no soy fácil. Cada uno de nosotros no somos fáciles. Y evidentemente necesitamos ayuda. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando está en el centro? Cuando hay pasión, hay gozo, que nos ayuda, bendice nuestras vidas. Y creo que Pablo está resaltando esa idea aquí. Y es parte de lo que me gustaría dejar en esta mañana en tu corazón. Primera de Juan nos dice eso precisamente también, en el capítulo 4, en el verso 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Una de las evidencias claras de una fe, de un amor por Dios, tiene que ver con ese amor por otro que está a tu alrededor. Es parte de lo que Jesús ha venido a hacer en nuestras vidas, a ayudarnos a transformar nuestras relaciones. Y eso es parte de lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros y en nuestras relaciones también. Y nuestras relaciones, en la medida que nos acerquemos a Jesús, van a ser transformadas, van a ser diferentes. Cuando llegan etapas difíciles a nuestras vidas, lo que más necesitamos es buscar juntos al Señor. Cuando un matrimonio está pasando por etapas complicadas, difíciles, lo que más necesitamos es buscar juntos al Señor. Y eso es el tesoro que necesitamos seguir buscando todos los días en nuestras vidas. ¿Sabéis de qué hablo? Espero que sí. Pero cuando Dios está en el centro, nuestras relaciones cambian. Y eso es lo que está resaltando aquí Pablo. Y Pablo también va a resaltar una verdad que creo que es muy importante en estos versículos ahora a continuación. Es que las buenas influencias nos van a ayudar a parecernos cada día más a Cristo. Las buenas influencias nos van a ayudar a parecernos cada día más a Cristo. Pablo va a hacer ahora, a partir de los versos 17 hasta el 20, va a hacer como un contraste también. Va a hacer un contraste entre la actitud que tienen los judaizantes, los maestros, los falsos maestros, y la actitud que hay en él. Y eso se va a ver por varias maneras. En el versículo 16 vemos la actitud que hay en el corazón de Pablo. Una es, como dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, que es una de las cosas que hace Pablo. Lo voy a decir de la otra manera. ¿Qué es lo que no hace Pablo? Regalar el oído. Simplemente hacer... Pero precisamente eso era lo que hacían los falsos maestros. Los falsos maestros lo que hacían era adularles, era simplemente regalarles el oído y tratar de ganar su favor. Porque cuando alguien quiere adularte y trata de regalarte el oído, está buscando tu favor, tu atención, está queriendo de alguna forma, quizás, pues como le estaba ocurriendo aquí en ganar un cierto interés. Mirad lo que dice el versículo. Tienen celo por vosotros. Celo es un deseo ardiente, ¿vale? Es un deseo ardiente. O sea, ellos celaban ardientemente por vosotros. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con los gálatas? Que estaban confundiendo ese interés por sus vidas como si eso fuera verdadero amor.
Y Pablo les va a decir que ese interés que tienen por sus vidas no era verdadero amor. Porque mirad lo que dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Qué es lo que estaban buscando estos falsos maestros? Fans. ¿Sabéis lo que es un fan, no? Seguidores. Ahora eso de seguidor sigue más famoso también, ¿no? Más diario, más actual. Bueno, estaban buscando seguidores. Gente que les admirara, glorificara, les hiciera famosos, les diera prestigio. Estaban buscando eso. Y claro, se acercan a ellos a ver cómo ganan la atención de estos gálatas para que les sigan. Porque querían fans. ¿Y qué es lo que hacen? Evidentemente, pues van utilizando ciertas técnicas y tratan de ganarse la atención de los gálatas. Y Pablo les dice que esa no es su actitud. No es simplemente ganarles su atención para poder sacar de ellos algo que desea. Pablo tiene un corazón dispuesto a buscar el bien de los gálatas. Y si hace falta, como hizo falta, pues tiene que confrontarles. Una de las expresiones del amor por el otro es que hay momentos en los que cuando la otra persona necesite escuchar un consejo sabio que le ayude a desviarse de un mal camino o que le ayude a darse cuenta de que se está equivocando, alguien que ama a esa persona va a estar dispuesta a decírselo. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. El amor no es solo decirle al otro jajaja, jijiji. El amor es en algunos momentos, tener la disposición para hablar con esa persona y decirle, te estás equivocando, por ahí no es. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es lo que ha dicho él. Su deseo es el bien de los gálatas. Su deseo es ayudarles. Y creo que eso es parte de lo que ha ocurrido en tantos momentos en las Escrituras. Por cierto, las Escrituras hacen lo mismo. Las Escrituras, cuando tú las lees, de principio hasta el final, nos confrontan. Las Escrituras nos retan, reconocen, nos hacen ver nuestras debilidades, señalan nuestros pecados. Pero para hundirnos, para hacernos esto, no. El propósito de las Escrituras es ayudarnos a corregir ese estilo de vida y poder caminar por la manera de vivir que Dios tiene para nuestras vidas, que va a bendecirnos. Eso es lo que quiere hacer. Y es lo que está haciendo Pablo. Pablo no está atacándoles, que eso es lo que ellos habían recibido. Pablo nos está atacando porque no nos está dando... Y hoy a veces se escucha eso, ¿no? Parece que el amor es solo una palabra de aprobación y de aliento. No, no solo. A veces el amor auténtico, además de palabra de aliento y de ánimo, es una palabra de confrontación y de exhortación. Para corregir cosas en nuestras vidas que no están funcionando. El amor auténtico no siempre me hace sentir bien. ¿Estás de acuerdo? El amor auténtico no siempre me hace sentir bien. Pero busca mi bien. Pero busca mi bien. Y eso es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Es lo que quiere hacer. ¿Os acordáis de un profeta que se acercó a un rey y que le contó la ilustración? Utilizó una pequeña historia en la que había un hombre con dinero, con mucho dinero, que tenía muchos corderos, tenía animales, pero se fijó en un hombre pobre que solo tenía una corderita. ¿Os acordáis quién era el profeta que le estaba utilizando esa ilustración para hablarle a un rey? Claro. ¿Y quién era el profeta?
Natán. Natán fue y a través de esa ilustración le señaló a David su propio pecado. Y le dice, no, te estás equivocando, David. ¿Cómo lo recibió David? David lo recibió. Al principio no se enteró de qué estaba hablando Natán. Yo voy a poner a hacer justicia, ¿no? Salió allí, pero después se enteró. Y el Señor utilizó a Natán en la vida de David. Y David dio paso, se dio cuenta, se arrepintió de su pecado. Y descansó en el Señor. Y descansó a pesar del juicio que le venía a su propia vida. ¿Sabes una cosa? Yo creo que a veces necesitamos Natán en nuestras propias vidas. A veces necesitamos que otros que nos aman hagan de Natán en nuestras vidas. Quizás al principio no nos daremos cuenta, pero si nos ama será para nuestro bien. Y necesitamos esa actitud, ese deseo, ese acercarse a nuestras vidas también de esa manera. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar un corazón humilde, dispuesto a escuchar. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que corregir en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y esa actitud va a edificar nuestra fe, va a edificar nuestras vidas, va a limpiarnos de cosas que están estorbándonos en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás. Es parte de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Dice Eclesiastés 7:5, dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y a veces necesitamos que aparezca Natán en nuestras vidas para decirnos, te estás equivocando. La pregunta es, si aparece Natán en nuestras vidas y nos dice que nos estamos equivocando, ¿cómo reaccionaremos? Lo más fácil es reaccionar rebotándonos, con orgullo. Lo que necesitamos aprender es un corazón humilde que esté dispuesto a recibir esa exhortación. Porque cuando Dios lo hace, es para nuestro bien. Y Dios usa a otros para ayudarnos. Y Pablo está hablando a los Gálatas y va a mostrarles que el auténtico amor, la buena influencia que trata de ayudarnos a parecernos más a Cristo, es precisamente lo que él estaba persiguiendo con los propios Gálatas. Mira lo que dice en el versículo siguiente, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los judaizantes estaban queriendo ganar fans que les dieran fama y prestigio. Esa era su intención. ¿Cuál es la intención de Pablo al dirigirse a los Gálatas? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el propósito que hay en el corazón de Pablo? Que los Gálatas se parezcan cada día más a Cristo. Las buenas influencias, aquellos que nos van a ayudar a parecernos cada día más a Cristo, son un regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Dios quiere usarnos unos a otros como buenas influencias para llevarnos, para ayudarnos a parecernos cada día más a Cristo. Dios es lo que está buscando de nosotros. Y el auténtico amor, no lo olvides, es el profundo deseo de que tú te parezcas más a Dios, más a Cristo.
Cuando alguien busca eso de manera sincera, está amándonos. Está amándonos. Y hay un texto en Proverbios, capítulo 27, me gustaría solo leer también, 27, 12, no, perdón, el 6. Dice, fieles son las heridas del que ama. A veces se oye la frase de que si me amas no me vas a herir. No es del todo cierto. Porque hay momentos en el que ama puede que nos hiera para nuestro bien. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces esas heridas son preferibles a ciertos besos. Y el Señor está buscando que sigamos creciendo, sigamos conociéndolo, sigamos despertando en nuestras vidas aquellas actitudes que Él busca, que Él vivió y que evidentemente cada uno de nosotros tenemos que seguir persiguiendo. Solo para terminar, un texto donde Jesús mismo exhorta a los propios discípulos. Es un texto muy conocido, pero simplemente por resaltarlo. Es cuando están los discípulos en la barca, Jesús está dormido, ellos le están diciendo que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, que no nos amas suficiente. ¿No te das cuenta? Tú dormido y nosotros aquí muertos a puntos de morirnos ahogados. Y no nos amas suficiente. ¿Y qué dice Jesús? Dice, versículo 26 de Mateo 8, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Jesús estaba también exhortándoles. No eran palabras de aprobación, no eran palabras de aliento, eran palabras de confrontación, eran palabras de exhortación, para que evidentemente se dieran cuenta de que la actitud que debían tener en ese momento era de confiar que Dios, que Cristo, estaba al control de sus vidas. ¿El Señor está al control de tu vida? ¿Sí o no? Eso es parte de lo que tenemos que seguir creyendo y lo que el Señor está buscando que cada uno de nosotros veamos, contemplemos y confiemos. Y una de las grandes influencias en nuestras vidas que van a ayudarnos es la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. La palabra es uno de esos instrumentos que también Dios va a usar para seguir ayudándonos a crecer en ese conocimiento de Cristo, en ese parecernos cada día más a Cristo, en ese ayudarnos a poder ver el poder transformador de nuestro Dios en nuestras propias vidas, que es lo que Dios quiere también seguir haciendo. Dios ha venido a seguir transformando nuestros corazones. Y seguimos con el cartelito aquí, no te lo quites. Estoy en reformas. Manténlo ahí, recuérdalo, piénsalo y deja que Dios siga haciendo sus reformas en tu vida y en la mía. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos reta, nos desafía tanto, Señor, tantas veces, pero gracias por ella. Gracias porque es tu palabra, Señor, que la enviaste para nuestro bien. Y tu palabra es una expresión de tu amor para nuestras vidas. Señor, gracias, porque tu propósito es bendecirnos, porque tu anhelo, tu deseo es
que realmente cada uno de nosotros podamos cada día parecernos más a ti, porque ese es nuestro bien, ese va a ser nuestro gozo, va a ser nuestra bendición y el medio por el cual también vamos a bendecir a otros. Señor, sigue tú haciendo tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a...